Bienvenido al agujero de conejo. Hola, bienvenidos a un episodio más de Agujero de Conejo, un podcast dedicado a explorar los temas que a nadie le interesa con la información disponible en internet. Yo soy su anfitrión, productor, editor, animador, investigador y ente peor organizado de esta casa, Gander. Y conmigo se encuentra la radiante maestra Mizar. Hola, ¿cómo estás? Oli, ya con título en mano. Ya con Aunque título. no lo tengo en este momento en la mano, Ajá. pero ya, Ok. es mío. My Déjame- precious. Ahí estás. No puedes decir que eres el ente peor organizado de la casa. ¿No? No, ¿Quién más? a ellos no se organizan tampoco. Pues no necesitan, ellos tienen toda su vida planeada. Creo que Pero la bueno. única que se organiza cuando quiere hacer algo es Penny. Es la única. Cuando se habla de estrellas cómicas del cine mudo, generalmente se habla de Buster Keaton, Charles Chaplin y Harold Lloyd. Todos grandes exponentes con su manera muy particular de actuar y crear emociones en la audiencia. Pero es muy común que se pase de largo a Roscoe Arbuckle. Yo solo ubico a Chaplin. El primer comediante en ganar $1 millón en Hollywood y que ayudó a impulsar las carreras de Charlie Chaplin y Buster Keaton. Ok, sí, soy muy mala para esto. Su mentor, es el mentor de ellos. Ok. En 1921, Roscoe Arbuckle estaba en la cima del mundo. Había recibido $3 millones por parte de la Paramount Picture por haber participado en 18 filmaciones exitosas y acababa de firmar un contrato de $1 millón por un año más de trabajo. De aquel entonces, aparte. Su amigo Fred Fishback había organizado una fiesta de 3 días en el San Francis Hotel de San Francisco. Ok. Esas Al eran fin- fiestas y así, no fregaderas, Sí, ¿verdad? y no como la que tenemos acá arriba que se escucha. Sí, ¿qué onda? Una disculpita. Al final de esa semana, Roscoe Arbuckle estaba sentado en una celda, en la celda número 12 del San Francisco Hall of Justice. ¿Qué clase de hangover es esta? Detenido sin derecho a fianza bajo los cargos de asesinato de una mujer de 25 años. Su más reciente película, Crazy to Marry, fue retirada de los cines y esto marcaría el inicio del fin de uno de los más grandes actores de Hollywood. ¿Estás lista para entrar a este agujero de conejo conmigo? Charlie, that turned dark very fast. ¿Por qué? Dije, wow, qué buena peda, pero no mames, se la llevaron a otro nivel. ¿Estás lista para entrar a este agujero de conejo conmigo? Sí. Mira, lo está poniéndose loco. Ahí va. Para los que nada más nos están escuchando, tenemos un gato en el set, en la ¿Siempre? oficina. Siempre, pero hoy está más activo que otros días. Entonces, No, pues en los primeros sí les tocó ver o escuchar cuando bueno, lo tenía y chiquitito. los aquí que en nos la- vean, pues ya lo verán. Roscoe, se escribe de Roscoe. Roscoe Conkling Arbuckle, Ok. o Arbuckle. No sé cómo decirlo. Arbuckle. Nació el 24 de marzo de 1887, muchas gracias, en Smith Center, Kansas. Cuando nació, pesó casi 6 kilos Uy, estaba grandote. e inmediatamente recibió el apodo de Fatty por parte de su padre, el cual dudaba de su paternidad. Oh, bueno. Esto porque tanto el padre como la madre eran delgados. Ah, ok. O sea, eran muy, muy, muy delgados y él así de, ¿por qué tengo un hijo que pesó 6 kilos? ¿No? El nombre de Roscoe Conkling lo recibió porque había un abogado político y senador de Estados Unidos llamado Roscoe Conkling, a quien se decía que era mujeriego y promiscuo. Wow, que tus papás te pongan el nombre de... Se apenas decir, wow, familia muy política y así, pero te están poniendo el nombre de alguien promiscuo. Reportó el New York Times que Conkling tuvo una aventura con la señora Kate Chase Sprague y eventualmente el esposo le prohibió que fuera a su finca. Lo que se relata, de acuerdo al New York Times, es que Conkling entró a la finca por la parte de atrás y unos minutos después saltó por la ventana mientras el esposo lo correteaba con una escopeta. Ok, Estamos hablando de un senador. una imagen muy, muy gringa, pero aparte muy estilo... Y pues Kansas. Kansas. Un senador. Claro. I think this is not Kansas anymore. Todo un personaje, el senador, el cual tiene una estatua en el Madison Square Park en New York City. Ok. O sea, porque sí era promiscuo, mujeriego y engañado de lo que quieras, pero sí impulsó varias cosas. O sea, importantes, como ¿no? la ley, su chamba sí era bueno. Sí. Pero entonces el nombre se lo puso su mamá. Se lo puso su padre. De vuelta a nuestro Roscoe, a su padre le cagaba el senador y por eso llamó hacia su hijo. Eso tiene
sentido. ¿Por qué le pones el nombre a alguien que te caga a tu hijo? De entrada no creía que era su hijo. Por la duda, justo apenas iba para ahí. No lo quería. El nacimiento de Roscoe le trajo problemas crónicos de salud a su madre. Desde pequeño, Roscoe comenzó con sus dotes histriónicas y a los 8 años, cuando comenzó a actuar para la compañía, de Frank Bacon. Mira, everything is better with bacon. No puedo discutir ahí. Creo que sí es Bacon de Bacon, es Bacon. Ajá, es bacon. Sí, es un buen bacon. Todo lo que tenga... todo lo que tenga tocino es bueno. Es bueno, exacto. Cuando cumplió 11 años, la madre de Roscoe, Mary Elizabeth Gordon, murió. Ahí fue cuando el padre dejó de apoyarlo y Roscoe tuvo que comenzar a trabajar en un hotel. Ahí hacía odd jobs. Ok, para los que nadie quería hacer. Ajá, exacto. Para los que no sepan qué son los odd jobs, es todo lo que no tiene relación entre sí, ¿no? O sea, podía estar limpiando y podía estar cantando y podía estar haciendo malabares y podía estar boleando zapatos. O sea, todo lo que nadie quería hacer era lo que él hacía. Trabajos raros. Exactamente, trabajos raros. Desde los 11 años, porque en esa edad su papá ya no lo quería. Bueno, su papá nunca lo quiso, pero... Su papá nunca lo quiso, pero ya en ese momento, después de que murió su mamá, pues ya dijo, ¿sabes qué? Ya no tengo por qué soportarte, entonces te vales por tus propios medios. Así de lo hacía por puro compromiso. Básicamente. Okay. Un día que estaba cantando, Roscoe, un cantante profesional lo escuchó y lo incitó a entrar a un concurso de talento. Roscoe cantó, bailó e hizo pantomima, pero no impresionó a la audiencia. Cuando en ese entonces los concursos de talento, cuando te sacaban era el que metían el bastón, así para sacarte así de ese bastón que con ganchito, que se llama Shepherd's Hook o algo así. Bueno, que es un bastón de pastoreo, pues lo utilizaban para sacar a la gente del escenario. No sé por qué me hiciste pensar en esta como mini animación de los sapitos. Hello, my baby. Del sapo. Ajá. Sí, de la rana. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime doll. Entonces, Roscoe, al ver el que estaba entrando el bastón, se paniqueó y saltó sobre el hueco de la orquesta. Ok, sí, a la parte de enfrente del escenario. A la gente le encantó y ganó el concurso. ¿Nomás por aventarse? Porque hizo todo un desmadre. Ok. Y así comenzó su carrera en el vaudeville. Pero igual el vato, pues sí, era más o menos decente. Era triple threat, o sea, cantaba, bailaba y eventualmente actuó. Y también limpiaba pisos y hacía cosas. Ok. En 1908 se casó con Minta Durfee. Posteriormente, Roscoe se unió a la compañía de vaudeville de Morosco Burbank Stock. ¿Cuántos años tenía cuando se casó? ¿Tenía 17, creo. Bueno, ella tenía 17, me imagino que más o menos. Y se fue con ellos a China y a Japón. A ver, quedamos que él nació... ¿Te dije en qué año nació? 1880 y algo. Ajá. 7, ¿no? Ay, me perdí. Nació en el 87, sí. Muy bien. Y se casó en el 1908. 19 años. Y ella 17. Estaba chavito. Sí. Bueno, estamos hablando de 1900. Pues mira, la diferencia estaba bastante corta para lo que era en esos años. Se fue con esta compañía y estuvo en China y en Japón. Paseado y todo. En 1909, de vuelta a Norteamérica, Roscoe comenzó su carrera en el cine con Selig Periscope Company. Primero en papeles pequeños, pero en 1913 se convertiría en un extra en la Max Sennett Keystone Studio. Te digo quiénes son. Donde hacían los cortos Keystone Cop Comedies, que son los cortos de policías incompetentes que nunca pueden atrapar al ladrón. No sé si has visto en alguna vez cuando hablan de películas viejas sin sonido, o sea, mudas, que salen cortos de policías que se trepan a un camioncito y que siempre se queda alguien uno atrás. Sí, todo tanto. Ajá, esos cortos los hacía esta compañía. Y él era un extra en esas... Policía 25. Era policía 25 casi, ¿no? Pero justo su complexión, la manera en que se movía, hacía que, a pesar de ser un extra, resaltara. Roscoe, siendo una persona de 300 libras de peso, wow, ahí es donde tú nos vas a ayudar. 150 kilos. Estaba consciente de que era parte de su comedia. ¿Era muy alto y gordo? 1,75. No era tan alto. Pero nunca dejó que fuera lo principal de su acto. Era gordo.
No buscaba sacar risas baratas de las peripecias del gordo que se atora al entrar a la puerta o que rompe la silla. Siempre buscó la manera ingeniosa de hacer reír y de hacer reír y no caer en el cliché del gordo. No sé que si era muy gordo porque pesaba unos 70. Medía unos 70. Digo, medía unos 70 y 75. pesaba 150 kilos aprox. Unos 75. Entonces sí era. Por eso yo, esto es algo que quiero decir. Disclaimer. Disclaimer. No, en todos lados lo conocen y lo encuentran como Roscoe Fatty Arbuckle. Uh-huh. O sea, el gordito. Y yo omití esa palabra en todo el guión porque a él nunca le gustó que le dijeran Fatty. Uh-huh. ¿No? O sea, él lo tomaba como parte de su acto porque dice, pues sí, arriba pues obviamente me conocen como Fatty. De ahí me voy a agarrar. Pero no es, en mi vida cotidiana no le gustaba que le dijeran así. No, y porque no tienes, o sea, tu valor como actor o como cantante o bailarín no tiene que ser por tu complexión física, tiene que ser por tu talento. Exactamente. Entonces, justamente cuando fuera del escenario a él lo llamaban Fatty, él respondía, tengo nombre, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, Roscoe. Y durante todo el episodio lo vamos a llamar Roscoe, okay, como se merece. A Roscoe le debemos el cliché del pastelazo en la cara. Ok. Fue por primera vez visto en el filme A Noise from the Deep, donde actuaría a la par de Mabel Normand, con quien estelarizó 17 filmes. Wow. Y serían una sensación en escena. Cuenta la leyenda y el diario The Independent, uh-huh, que Roscoe creó el gag del pastelazo. Después, mira, tenemos un invitado. Una disculpa para los que nos están escuchando, pero se trepó el gato. Que decidió subirse. Y ahorita en este momento soy la villana de una película. Acariciando a mi gato mientras lo tengo en mis piernas. Okay, mientras te cuento la historia de un pastelazo. Uh-huh. Entonces cuenta la leyenda que Roscoe creó el gag del pastelazo después de que estaba en The Picnic, y dio un show, uh-huh, y estaba The Picnic en Río Grande. Y del otro lado del río, uh-huh, se encontraban tropas de Francisco Villa. Ajá, pero te iba a decir eso es Río Grande, pues es el Río Bravo. Uh-huh. Las tropas comenzaron a lanzarle fruta a Roscoe y se encontraba en una batalla de frutazos entre el ejército de Villa y o sea, muy de película familia cómica, pero ajá, en la vida real. Exactamente. Cuando Roscoe le lanzó un racimo de plátanos a uno de los soldados que estaba a caballo y se cayó, lo cual hizo reír al general Villa. Ok. Nunca he ido a esa parte. Bueno, ya me va a tocar ir. Nunca he ido a esa parte del país, de Chihuahua, uh-huh, porque, o sea, yo conozco la parte del río, bueno, el Río Grande es el río Bravo, uh-huh, que llega hasta más o menos por ahí de Ciudad Juárez, por ahí, ¿sí? Uh-huh. ¿No? Bueno, sé que para allá, hasta allá, ¿no? Por eso se llama Río Grande también, porque es muy grande. Pero en la parte de Tamaulipas el río no es precisamente angosto, ¿eh? O sea, ahorita que se estaban aventando cosas, o sea, en mi mente es como esas caricaturas típicas que lo aventas y... O sea, porque el río Bravo es muy ancho. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, nunca he ido a esa parte del país y no sé realmente qué tan ancho esté o qué tan ancho estaba en aquel entonces, o si se fue ensanchando con los años. No creo, al contrario, debería ser al revés, ¿no? Con los años debería ser más chiquito, entonces sería pero como... quién sabe, no sé qué tan... ¿Con qué lo aventaron o qué? O sea, porque neta... Pues le cayó, pues igual nada más lo sacó de balance y ahí lo atrás, ¿no? Ahí investigaremos cuánto tiene de ancho el río Bravo, pero sí es un... Sí, es bastante, pero pues la gente, algunos lo atraviesan... Sí, lo atraviesan nadando, pero... Nadando y hay partes donde, pues caminando, ¿no? O sea, sí te puede llegar el agua como a cierta altura. Pues solamente puede ser eso, que se hayan metido como... Que estén así... al agua y se hayan aventado cosas, porque sí está, o sea, sí el es un tramo. Exacto. Su éxito fue tan grande que la Paramount Pictures le hizo la oferta de pagarle $1,000 al día y el 25% de las ganancias de los filmes y control total del contenido. Por haber aventado plátanos. O sea, esa es la... ¿Quién eres, Donkey Kong? Esa es la anécdota, ¿no? Pero es lo que te digo, ¿no? O sea, le fue tan bien, no por eso, sino por todas las películas que hizo, que la Paramount le dio libertad creativa. Fue durante esta época que Roscoe comenzó a dirigir, producir y editar sus filmes. Al mismo tiempo, tomó bajo su tutela a un joven Charlie Chaplin. Mira, también como tú, producir, editar, grabar, ser el actor principal. A quien le enseñó lo que sabía de la industria y se dice que le ayudó a darle forma a su personaje más famoso de Trump, el vagabundo. Uh-huh.
En 1916 tuvo problemas de salud relacionados con su peso y estuvo a punto de perder el pie. Pero no lo perdió. Ok. Lo que sí pasó es que se hizo adicto a la morfina. Después, y alcohólico. Después formó su propia compañía que legó de los mejores sketches del cine mudo. En su compañía, su propia compañía, hizo como los mejores sketches. Pero al final le dejó el control de la compañía a su amigo Buster Keaton y aceptó el contrato de la Paramount, que le había hecho la Paramount, por 3 años y 18 filmes por la módica cantidad de $3 millones, $1 millón por año. Que en ese entonces era una cosa grosera, porque... Lo que es equivalente, los 3 millones, a $52 millones actuales. Ajá, o sea, porque en ese entonces, 3 pesos de aquel entonces, vamos a decir, no, o sea, 3, 4 dólares de aquel entonces era una cosa... Wow, entonces ya, normalmente cuando hablan de aquellos tiempos, hablan en cantidades de miles. Y te imaginas que son millones en el valor presente. Pero millones en ese entonces, no manches, era una cosa groserísima. Haciendo la conversión, serían $17.3 millones por año. actuales. Digo, obviamente, pues aquí hay artistas, futbolistas y... Sí, no, que ganan ya muchísimo mucho más, pero él fue el primero, el pionero, el que decide, no, este cuate, ahí está la lana. Ahora, hay que recalcar algo aquí. Roscoe le enseñó todo lo que sabía a Chaplin. Y había hecho lo mismo con Buster Keaton, a quien le dio la oportunidad de aparecer en su primer filme de The Butcher Boy, y de ahí hicieron pareja, Buster y Roscoe. Una cosa interesante de Roscoe es que no buscaba acaparar la atención, le gustaba compartir el escenario y le gustaba ayudar. Ay, qué padre. Su carrera parecía llevar la velocidad de un tren fuera de control, porque era muy popular. Quien haya entendido esa referencia, por favor déjenlo en los comentarios. Cuando subamos el episodio a YouTube, por favor, que por cierto nos falta subir el anterior. Pasado. Una disculpita, la semana pasada fue un poco caótica. Sí. Y parecía que todo le iba a salir muy bien, hasta que un día todo comenzó a salir muy mal. Ok. El 5 de septiembre de 1921, Roscoe se toma un descanso de su ajetreado trabajo y viaja a San Francisco junto con 2 amigos para festejar sus logros. Alquilaron 3 habitaciones conectadas entre sí en el San Francis Hotel de San Francisco. Ellos venían de LA. De acuerdo con The Smithsonian Magazine, Fred Fishbach organizó todo, desde los invitados hasta la entrada de alcohol, el cual estuvo prohibido. Estaban empezando la prohibición. Estuvo prohibido desde 1920 hasta 1933, el alcohol. Entonces se las arregló, bueno, todos se las arreglaban, ¿no? Para meter alcohol a sus lugares. Y de hecho por eso la fiesta fue ahí. ¿Cómo no iba a haber una gran depresión si les prohibieron el alcohol? Paréntesis, la Gran Depresión fue en 1928. 29, sí. En esa fiesta estaban invitadas 2 personas en particular. Una era Virginia Rapet y la acompañaba Bambina Maud Delmont. Maud, como la esposa de Flanders, Maud. Bambina Maud Delmont, mejor conocida como Maud Delmont. La fiesta estuvo bien, excepto por un pequeño inconveniente. De acuerdo a las declaraciones de Maud Delmont, esto fue lo que ocurrió. ¿Es decir, que se murió alguien? ¿Qué pequeño inconveniente. Después de que Virginia Rapet y Roscoe tomaron unas copas, esta es declaración de Maud, él le dijo, te he esperado por 5 años y ahora te tengo. La llevó a una de las habitaciones contiguas. Después de media hora, Maud Delmont escuchó gritar a Virginia, así que primero tocó la puerta y después la pateó para abrirla. Obviamente no lo logró. Roscoe abrió la puerta y estaba ahí con su sonrisa de película y el sombrero de Virginia en la mano, mientras que la misma Virginia estaba agonizante en la cama. Cuando dijeron que se fueron, fue así, huevo, chismecito, no, ya no. Arbuckle lo hizo, dijo Maud. Dijo Maud que Virginia le había dicho. Que Virginia lo había dicho, pero la estaba viendo, que no necesitaba que le dijera. Virginia, pero estaba así como... y ella le dijo que había sido él. Se llamó a un médico que la examinó, se quedó ella un par de días en el hotel y posteriormente fue llevado a un hospital donde murió por peritonitis causada por la perforación de la vejiga. ¿Por qué un par de días? ¿Qué pedo con el doctor? Inmediatamente después los periódicos tomaron la noticia y le pusieron de su cosecha. Fue el auge del amarillismo por parte de William Randolph Hearst, quien afirmó que gracias al escándalo de Roscoe Arbuckle, sus periódicos se habían vendido como nunca. Bueno, es que tampoco en ese entonces había mucho que contar. William Randolph Hearst, nada más como un paréntesis, es a la persona que tomaron como referencia para el Ciudadano Kane.
Entre las declaraciones dadas a la prensa se decía que Roscoe había abusado de Virginia Rappe, que debido a su estado alcohólico no había logrado una erección de Roscoe y por lo tanto, sí, pues ella no, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto había utilizado una botella. En algunos reportes se dice que Coca-Cola, una botella de Coca-Cola, en otros una botella de champán, mientras que otros decían que había sido con un hielo puntiagudo. Ay. Otra versión decía que Roscoe, con sus 266 libras en ese entonces de peso, había aplastado a Virginia al asaltarla sexualmente y esto le ocasionó la perforación de la vejiga. O sea, sí, pesa un chingo, pero no mames. Pero bueno, amarillismo. Roscoe se entregó a las autoridades y estuvo 3 semanas en la cárcel. Pero ahí estás hablando como de unos 100, ya un poquito menos, unos 120, 110. Igual yo no aguanto. No, o sea, no. Pero eso no te va a perforar la vejiga. Se mantuvo en silencio mientras el escándalo se esparcía y su abogado aseguraba su inocencia, pero no fue hasta que el mismo Roscoe rompió el silencio para contar su parte de la historia. Ahora sí, a huevo, chismecito. Estos son los hechos. Después de unos tragos, Virginia se puso histérica, gritando que no podía respirar. Esto, declaración de Roscoe. Comenzó a arrancarse la ropa. Roscoe aseguraba tener testigos de lo ocurrido y que Virginia comenzó a vomitar en el baño. Después, varios invitados intentaron ayudarla, por lo que ellos creían que estaba intoxicada. Posteriormente, la pusieron en un cuarto aparte para que pudiera recuperarse. Roscoe fue acusado de asesinato y se le dio fecha para juicio en noviembre. Estamos hablando de que esto fue te dije en septiembre, ¿no? El juicio en noviembre. El attorney, que es el fiscal de San Francisco District, del distrito de San Francisco, que es Matthew Brady, vio esto como la perfecta oportunidad para despejar su carrera política, aprovechando la declaración de Maud Delmont. Es que también los intereses políticos. El problema fue que la declaración era inconsistente. A veces decía que... La de la amiga. Bueno, la pseudo disque amiga, acompañante, lo que sea. A veces decía que era amiga de Virginia de toda la vida. Otras veces que la había conocido unos días antes. Después descubrieron que Maud Delmont era conocida como Madame Black, que tenía una historia criminal de fraude y extorsión. Y luego estaba el pequeño detalle que había mandado unos telegramas a unos abogados en San Diego y Los Ángeles que decían: tenemos a Roscoe Arbuckle en un hoyo. Tenemos la oportunidad de hacer dinero de él. Oh my God. Wow, esta historia se pone más turbia. Pero siendo el pedazo de mierda que era Matthew Brady, decidió continuar con el juicio. Aún con estos descubrimientos, Matthew David se continuó con... Sí, bueno, pero eso le sirve a la defensa, al final de cuentas. Él estaba acusando. Sí, por eso digo. O sea, él estaba acusando, pero la defensa tenía con qué pelear. Durante este tiempo, el estudio para el que estaba trabajando Roscoe dio la orden de que todos sus compañeros le dieran la espalda. Que no declararan o hablaran al respecto para deslindarse de la situación. Todos acataron la orden, excepto Charles Chaplin, quien en ese momento estaba en Inglaterra, y dijo que bajo ninguna circunstancia creía que Roscoe tuviera algo que ver con la muerte de la señorita Rappe. Habiéndolo conocido por tantos años, podía decir con certeza que Roscoe Arbuckle no era capaz de lastimar a una mosca. Esos son compas. Buster Keaton solo hizo una sola declaración apoyando a su amigo. Esto le ganó una reprimenda por parte del estudio en el que trabajaba. El juicio de Roscoe fue un evento mediático. Obviamente. El primer escándalo de esta magnitud de Hollywood. Chicago. El primer escándalo de esta magnitud en Hollywood. Ahorita ahí dice Chicago. Sí, es que fui a ver, no sé si ya va a regresar, pero fui a ver el musical aquí en el Telcel. Justo una semana antes de que nos cerraran todo. Wow. Pero justo eso que dices de cómo el juicio y todo esto se vuelve un circo literal. Tienes que ver Chicago para que... ¿Puedo ver la película? Por eso la película. No, a mí las dos me gustan obviamente, pero creo que la película tiene más elementos que la obra. El médico forense dio parte de que no se encontró evidencia de violencia sexual en el cuerpo de Virginia Rappe. Además de esto, la defensa de Roscoe tenía testigos que corroboraban el oscuro pasado de Virginia. Pero el mismo Roscoe
no quiso que estos testigos testificaran por respeto a la difunta. Me lleva la chingada. El médico puñetas que la atendió en el hotel también testificó que la misma Virginia le había dicho que no había sido atacada por Roscoe, pero su declaración fue desechada. ¿Por? ¿Si es el médico que la atendió? Ajá, y en su parte dijo que solo estaba intoxicada, o sea, que solo estaba borracha, y por eso la dejó más tiempo en... Sí, es que no me hace sentido de... Estuvo 2 días ahí tirada. Ajá, y luego ya la llevaron al exactamente, hospital. y ya después de 2 días la llevaron al hospital. Exactamente, Médico puñetas. Y por esta razón es que lo descartan. Así de, no, pues si tu diagnóstico fue que nada más estaba borracha y ya. O sea, estamos hablando de que una persona pudo haberse salvado. Si lo hubieran atendido en su momento. Sí, eso fue negligencia de su parte. Exactamente, entonces desechada esa parte. Antes no le cargaron también a él. Exacto. El jurado votó después de 43 horas de deliberación 10-2 por la culpabilidad de Arbuckle. Entonces, el juez declaró juicio nulo. Sí, porque tiene que ser unanimidad. Entonces, 10 dijeron, no, sí es culpable, y 2 dijeron, no, espérate, no hay suficientes pruebas. El fiscal, hijo de su puta madre, lo intentó... Sí, porque a huevo lo quería... una segunda vez, el 11 de enero de 1922. Y nuevamente el veredicto quedó estancado. Igual, 10-2. Ok. Por fin, en abril de 1922, después de presentar a 40 testigos, los cuales estaban muy borrachos el día de los hechos, y después de que Roscoe permitiera que los testigos que hablaban en contra de Virginia Rapé subieran al estrado. No, en contra de la morra esta pendeja. No, de Virginia. ¿Por qué en contra de Virginia? Porque eran los que iban a contar su pasado. O sea, iban a estaban hablando de la otra, la vieja que se puso de él fue. No. Virginia es la muerta. Ajá. Y entonces los testigos... ¿La que tenía el pasado turbio no era la otra estúpida? No, el pasado turbio era la de Virginia, la que murió. A quien le estaban echando le estaban cargando el muerto. Yo había entendido que la que tenía el pasado turbio era la otra. No, ella también, ¿no? Pero, pero ella no figuraba. La cuestión es que permitió que estos testigos hablaran en contra de Virginia, que él no quería porque era así de, pues ya está muerta, ¡Súper no vas a hablar. Caballero! Y llegaron y dijeron, sí, es que ella aparte pues era alcohólica, tenía abortos en su pasado, que no tiene que ver con Ajá, apenas decir eso, pero para la época y el contexto sí tiene que ver. Justo algunos dijeron que le habían practicado un aborto unos días antes de ir a la fiesta. Y que probablemente por eso tenía una perforación en la vejiga. Eso tiene mucho sentido. Exactamente. Que ya tenía un pasado de aborto, de alcoholismo, o sea, de muchas cosas. Y pues eso ayudó, ¿no? A Roscoe a que no lo entambaran. Solo ahí, habiendo gastado casi todo su dinero en abogados y teniendo la carrera destrozada, fue cuando el juez dio la siguiente sentencia. La absolución no es suficiente para Roscoe Arbuckle. Sentimos que se ha cometido una gran injusticia. No se ha presentado ni una sola prueba que lo relacione con el crimen. Se ha mantenido valiente durante todo el caso y contó una historia honesta en la que todos creímos. Le deseamos éxito y esperamos que el pueblo estadounidense tome el juicio de 14 hombres y mujeres de que Roscoe Arbuckle es completamente inocente y libre de culpa. Bueno, digo. Aparte, si el médico, el que la examinó ya después de, pues no tiene marcas de abuso ni nada, pues ¿qué más necesitas? De hecho, se dice que efectivamente cuando entraron Roscoe tenía un hielo en la mano, pero que el hielo lo estaba utilizando para, ¿cómo se dice, Rob? Ajá, para sobar. Para embarrárselo, ¿no? Sobárselo en la parte donde tenía dolor, que pues era en el abdomen, porque se le había reventado la vejiga. Entonces, para aliviar el dolor, y por eso es que cuando llegaron lo vieron que no es que había abusado con ella, ¿no? Es que estaba tratando de ayudar. No, si hubiera tenido eso de que abusara sexualmente con botellas o hielo, lo que sea, en ese momento se hubieran dado cuenta, se hubieran notado. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que cuando entraron, y eso sí fue parte del statement, fue que Virginia tenía la ropa desgarrada. Sí, pero no tenía una botella atorada ahí. Pero no tenía una botella, exactamente. O sea, obviamente tú entras y ves a un güey y luego ves a una chava
y la chava está con la ropa desgarrada, pues lo primero que piensas es lo peor, ¿no? Uh-huh. Entonces fue lo que... De ahí se agarraron, y de ahí se agarró la prensa, y de ahí se agarraron todos para, uh-huh. Que en el primer juicio, sí, pues sí. 10 de 12 jurados dijeran... Sí es culpable. Sí es culpable. Uh-huh. ¿No? Pero al final no lo declararon culpable. Y en parte, el que ella se rasgara la ropa también tenía que ver con que estaba en complicidad con Maud Delmont. Uh-huh. Pero bueno. Una cosa interesante es que... creo que me salté algo. No, sí. Una semana después de esto, la industria cinematográfica contrató a Will Hayes para restaurar la imagen de Roscoe. Sí, pues ya estaba muy... Y lo que hizo fue banearlo de las pantallas. 8 meses después cambiaría de opinión, pero el daño ya estaba hecho. No, bueno. Muchas de sus películas fueron quemadas, o sea, los filmes fueron quemados durante el periodo del juicio en protesta y rechazo por lo que se creía. De hecho, muchas películas, muchos se perdieron de él. Apenas en el 98 una película que se creía perdida fue encontrada en circunstancias extrañas, pero encontrada. Uh-huh. Entonces, así como hay películas que todavía faltan de su filmografía, es posible que todavía se puedan encontrar. Ojalá. Pero hay mucho material de él, ¿no? O sea, de todos modos hay muchas cosas que se pueden ver y que dices, ok, uh-huh. Está padre. Una cosa interesante es que durante todo el tiempo que duró el juicio, ni una sola vez subió a testificar Maud Delmont. ¿A nadie se le ocurrió llamar a esa morra a testificar? Todo fue a través de la prensa y fue por ahí donde más daño hizo. No, porque el fiscal sabía... El fiscal no le convenía. El fiscal sabía que el tipo de calaña que era esta mujer y no la llamaron a testificar. No, claro, al fiscal no le convenía, pero la defensa sí. Pero pues no sé cómo. Abogado meco. Sí, le costó mucho. Le costó como $700,000 su defensa. Y aparte pendejos. A Roscoe. Al final le dieron la absolución. Posterior a esto, Roscoe no pudo usar su nombre para trabajar nuevamente, así que usó el seudónimo de Will Be Good, el cual William B. Goodrich, uh-huh. que aparecía como Will Be Good, uh-huh. que es puede ser bueno. Es un juego de palabras. Pero después lo cambiaría como William Goodrich. Ok, ese es, creo que sí me quitando la B. William Goodrich era el nombre de su padre. Mm. Bajo este alias regresó a trabajar para y con amigos que siempre creyeron en él. Oh. Pero no fue lo mismo, pues el dinero que ganaba era mucho menos del que estaba acostumbrado como estrella. Uh-huh, uh-huh. En 1923, la esposa de Roscoe, Minta Durfee, se divorcia de él. Ellos llevaban separados desde 1921. Bueno. Poco antes de que sucediera todo el escándalo. Bueno, entonces no fue como... A pesar de la separación y el divorcio, Minta Durfee siempre dijo que Roscoe era la persona más buena del mundo y que seguían siendo amigos. Roscoe se volvió a casar en 1925 con Doris Dane, de la cual se divorció en 1929 y ella lo demandó para tener pensión alimenticia. Hija de la chinga. En 1932, paréntesis, esta Minta Durfee, su primera esposa, con la que estuvo desde el... ¿Qué te dije? Desde que tenían como 17 años, 18. 1908, ¿no? Ajá. Hasta el 21. Estuvo con él, pues, aguantando todo, ¿no? O sea, el problema que tuvo de que casi le cortan la pierna, después cuando se volvió adicto a la morfina y alcohólico, y ella estuvo ahí hasta con él hasta que de pronto ya se cansó, ¿no? O sea, de ver cómo se estaba destruyendo. O sea, en escena era una persona y fuera de otro, o sea, sí era un caballero y todo, muy buena persona y todo, pero pues estaba jodiendo la vida con la morfina y con el alcohol, ¿no? Entonces pues, ella no podía seguir con eso y decidió, ¿sabes qué? Pues mejor... Ahí muere. En 1932, por fin, logró firmar un contrato con Warner Bros. Para filmar varios cortos cómicos. Ya con su nombre, otra vez. Para el siguiente año, y después de que funcionaron y fueron muy prolíficos, logró un contrato para estelarizar una película. Bueno, es que él era bueno. O sea, al final de cuentas, era el mejor. Como artista era bueno. El mejor.
A pesar de estar gordo y de tener te digo, el sobrepeso, lo describen y lo recuerdan y lo ves en escena porque todavía quedan muchos cortos de él como una persona ágil, ¿no? O sea, tenía la agilidad de Buster Keaton, la velocidad de Buster Keaton, el carisma de Charles Chaplin, el ingenio, ¿no? De los dos. Bueno, de hecho, tú ves los cortos de Roscoe y luego los comparas con los de Chaplin y dices, se nota luego la influencia. Es más, simplemente, ¿recuerdas esa escena en la que Chaplin está bailando con las papas? ¿No? Que les encaja unos tenedores y empieza a hacer el baile con las papas. Es una rutina de Roscoe. Esa salió creo que es en Gold Rush, en 1925 por parte de Chaplin, y lo encuentras en 1917 en un corto de Roscoe. Okay. La misma escena. Entonces es la influencia. O sea, él era... Sí, él fue a su escuela. Exactamente. El 28 de junio del 33 salió a festejar por haber conseguido su contrato por película. Salió a festejar su regreso al camino del éxito. Más tarde, el 29 de junio, esa noche de 1933, Roscoe murió de un ataque al corazón mientras dormía en su habitación de hotel. Tenía 46 años. Bueno, digo, dado su complexión y todo lo que se metía. Buster Keaton dijo que murió porque le habían roto el corazón. Era como muy probable que pareciera, que sucediera algo así. Y así fue como nos dejó una de las más grandes estrellas que ha dado la industria de Hollywood. Roscoe Arbuckle, nunca Fatty. Roscoe Arbuckle, la estrella. Oh, qué bonito. Qué triste que se murió justo cuando ya iba a tener película otra vez. Cuando ya estaba de regreso sobre sus pasos. Pero justo este escándalo que vivió. ¿Sabes qué bonito que se recuperó? O sea, o sea, con todos los problemas de morfina y alcohol, que a lo mejor también hubieran derivado en otra cosa, ¿no? Pero ¿cuántos no les ha pasado un escándalo así y no regresan? O sea, no salen de aunque hayan sido inocentes o lo que tú quieras, por más que intentan levantar su carrera, inocentes de verdad, no van a salir con Gloria Trevi, así, ¿no? Que de verdad eran inocentes y que pudieron retomar el camino, pues son realmente pocos, o sea, los que pudieron regresar al camino del bien, si lo quieres ver así. Pues no sé si del bien, pero sí al éxito, ¿no? A tener nuevamente. O incluso, o sea, hay un caso muy, 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 muy famoso que todo el mundo sabe, que no solo regresó al camino del éxito, sino la rompió muy cabrón, que es Robert Downey Jr. O sea, Robert Downey Jr. le fue de la chingada. Sí, drogadicto, alcohólico, todo el kit. Y se fue a chingar a su madre muy mal plan. Ya no tenía nada, ya no tenía carrera. Y Iron Man lo revivió. Marvel lo revivió de una manera que bárbaro. Y ahora es como el playboy más acá. Creo que de todos era el que cobraba más, ¿no? Sí. En las películas de Marvel. De todo. Luego había por eso quejas y así, ¿verdad? Pero bueno, eso no es su culpa. ¿Por eso qué? Había quejas de a ver, ¿por qué él gana más que yo? Y si hacemos lo mismo, y ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas. Lo cual no está mal en sí, pero no es culpa de él. Sí, sea, no es el que decide. Él no se pone... O sea, él sí dice, yo quiero tanto. Ya si se lo dan, pues eso es otra cosa, ¿no? Sí. Pero sí es uno de los pocos casos igual que tuvo una caída muy fuerte, pero o sea, se pudo recuperar. Contra tienes un Charlie Sheen. Sabía que ibas a hablar de Charlie Sheen. Que se fue a chingar a su madre bueno, también. Bueno, es que Charlie Sheen siempre estuvo ahí. O sea, no es que... O sea, en Two and a Half Men, sí recuperó su... No recuperó su imagen porque siempre ha tenido la imagen de alcohólico. Pues es que en Charlie Sheen no tuvo que actuar. En Charlie Sheen era él. Ajá, Charlie Sheen era Charlie Sheen. Entonces, alcohólico, drogadicto, mujeriego, todo, ¿no? El asunto es que termina o pasa el pleito de Two and a Half Men y pues monte, sí, no. Fíjate que yo creía que se iba a recuperarse de eso y que iba a salir como se recuperó como un
poquito al Sí, principio. pero después abrió ya... la boca de más y eso fue lo que le dio en la madre. O sea, pudo haber... O sea, tenía las de ganar. No, deja tú que abrió la boca. Además hizo también cosas de que, pues, no, bye. Entonces, pues... Pues pero es que sí, o sea, se volvió muy, muy vocal, era muy, muy fantoche, muy habliche, fue lo que hizo que la misma banda que lo apoyaba se le diera la espalda. Y pues no. No, y digo, o sea, realmente son pocos casos, o sea, casi todos los que terminan ahí. Por eso digo que está bonito esto, porque él sí se pudo... Sí pudo, sí, se pudo recuperar. Es que... Digo, no obviamente llegó al nivel, pero a lo mejor iba para allá. Hay una bonita frase que dicen mucho, es que el que es verde, el que es perico donde quieres verde, ¿no? Y es lo que le pasó justo a Rosco. No, pero hay mucha gente muy buena, muy talentosa, que tiene como todo para hacerlo y igual no se recupera de esas, ¿no? Por ejemplo, Bobby Driscoll. Bobby Driscoll. O sea, le dieron la oportunidad, Andy Warhol le dio la oportunidad, tenía todo para salir del hoyo en el que se había, el bache que tuvo, jamás salió. Que si no saben de qué estamos hablando de Bobby Driscoll, el personaje que le dio cara a Peter Pan de Disney. Vayan y búsquenlo hace 2 episodios o 3, creo. Sí, creo que es el episodio 9. Ah, no, entonces son más. Bueno, pero vayan y búsquenlo, escuchen. Creo. O el 10. Spoiler alert. Pero búsquenlo. O sea, es una historia muy, muy interesante. Hace rato, no fue hace rato, el otro día vimos ayer. Apenas como los niños chiquitos. El otro día fue ayer. Otro día, que fue otro día. Vimos el DVD todavía el DVD. Ajá. Porque están bien bonitos los DVDs de Disney. Así como. Me choca porque hicieron muy bonitas esas cajas. Hicieron muy y son DVDs todos. Hicieron muy bonitos las ediciones de aniversario de los DVDs. Y los Blu-rays están de la verga. Las cajas. Entonces, sí. te dije, ¿no? O sea, me gustaría tenerlo solo por el empaque. Ajá, pero la de DVD, ¿para qué quiero un DVD? Quiero un Blu-ray. Bueno, y pues sí, ¿no? O sea, hay unos que caen y ya no se pueden levantar, pero una disculpita del gato. Rosco lo hizo, lo logró por su forma de ser, ¿no? O sea, hubo gente que siguió fiel a él. Gente grande, ¿no? Estamos hablando de Buster Keaton, uno de los nombres. A lo mejor a ti no te suena, pero pones Buster Keaton en internet y te salen todos sus filmes, todos sus cortos, pionero en lo que hacía, ingenioso. O sea, era un maestro del humor y de las técnicas de cinematografía y cómo hacía sus trucos y todo esto. No, y aparte por lo que dicen... O sea, de los testimonios y todo esto, y por lo que dijo Chaplin y así. O sea, era una buena persona también. O sea, no era Juan Pérez el que dijo, sí, yo le creo, ¿no? O sea, estamos hablando de Buster Keaton, estamos de Charles Chaplin, ¿no? De gente pesada que hoy se les considera íconos del cine, ¿no? Que marcaron una época y fueron ellos justamente los que apoyaron a este personaje, a Rosco. Y dijeron, no, pues es que es una buena persona. O sea, en sí, él es una buena persona. Y al final se terminó comprobando, ¿no? Que obviamente la mediatización hizo que la gente ya no lo viera de la misma manera y estuvo vetado durante 10 años. ¿no? Es que en ese entonces, por eso tengo que tienes que ver Chicago, la película. En ese entonces, ¿qué digo? En la obra también pasa, pero... estos juicios de gente o de escándalos reconocidos pues se volvían un medio de entretenimiento. O sea, la gente se entretenía por crímenes. Y en Chicago pasó muchísimo. O sea, aquí es un ejemplo, pero justamente se llama Chicago y se van a Chicago porque en Chicago, y es parte de la trama de la película, pasaba un día y al otro y al otro y al otro. Entonces los medios aprovechaban eso, los periódicos, para justamente crear un medio de entretenimiento en base a los crímenes que sucedían en la ciudad, que en Chicago en los 20 eran uno por viaje, o sea, de hecho hay una escena al final casi donde justo tienen las pilas de periódicos, donde en una dice culpable y en la otra dice inocente. Y las tienen listas para que nada más les avisen el veredicto y entonces sueltan la pila de periódicos dependiendo del veredicto que se dio. Sí. Entonces, porque era eso, era un
Un medio de entretenimiento, pues no había tele, también piensen en los años que eran, ¿no? Entonces no había tele. No había tele. No había radio, que también, que también por radio lo mediatizan bastante. De hecho, narraban los juicios y así. Sí, pues. Lo en Chicago, por cierto. Okay, voy a ver Chicago. Y pues sí, ¿no? Este personaje, te digo, es alguien a quien es mi nuevo héroe. O sea, ya esto se lo agradecemos a Pato, que fue el que hizo que quisiera saber más de esto, porque estuve invitado en el Teresa la semana pasada, invitado y conduciendo. Comodín. Porque estuve 4 horas, estuve 40 minutos ahí esperando a que llegara Pato, pero pues hablando y contando la historia. Justo, muy de manera muy grosera, lo conté en ese momento, una disculpita, Pato. Pero ahorita ya está más estructurado, pero en ese momento sí como que fue de lo que me acordaba. Y pues de ahí fue de donde salió la idea, ¿no? Y aprovechaste que no lo vi. Ajá, sí, porque ya sabía. Entonces, pues andaban juntas. No me acuerdo. Por eso fue que tomé esa idea de Rosco y la traje para acá porque quería de verdad contar esa historia. Después de haberla conocido fue así de wow, o sea, yo que me dedico o me he dedicado a documentales, a cosas de producción, que soy amante del cine, que me gustan muchas cosas y la animación y todo esto, no conocía a Rosco, ¿no? O sea, es una cosa que me da un poquito de pena. El no saber, pero no sabía, no, hay muchas cosas que desconozco, ¿no? Y sí, tiene muchos chismes, tenemos que volver a invitar a Pato. Y haberlo encontrado, estuvo como bien padre, ¿no? Y decir, wow, este personaje olvidado, baneado, estigmatizado. Claro. Por los medios, ¿no? Por la misma la misma propaganda que se le hizo en contra. Solamente por el hecho de vender. Que era una de las cosas que dijo William Randolph Hearst. Este juicio ha hecho que vendiera más periódicos que en toda mi historia. Sí, es lo que te digo, o sea, lo usaban muchísimo para eso y se volvió tendencia. Entonces, cada vez que había un crimen así medio famosón, pues los medios se abalanzaban sobre él para poder vender. Y lo hicieron, ¿no? Justo le destruyeron la carrera y él, a pesar de todo lo que pasó, logró salir adelante. Digo, a final de cuentas, pues la vida le cobró, ¿no? Los excesos y las cosas que estaba haciendo. Pero como persona, todos conocemos todos tenemos a un amigo que es así borracho y que sabemos que se va a morir de cirrosis, pero que es un caballero, ¿no? O sea, que es una persona muy buena, que dice, sí es borracho, pero es noble, ¿no? Entonces, Rosco era esa persona. Además de profesional, además de que sabía su trabajo, además de que tuvo fortaleza para recuperarse. Y tuvo la fortaleza para recuperarse. En algunos de los documentales que vi, decía que gran parte de lo que lo hacía ser como era uno, las inseguridades que tenía, ¿no? Era una persona por la vida que había llevado, claro. Por su infancia. Que su padre no lo quería, la mamá tuvo problemas crónicos por el y obviamente se culpaba. Exactamente, por el nacimiento de Rosco, pues era un niño de 6, imagínate soltar 6 kilos de... Iba a ser una cosa muy horrible, pero... Dios, ok, ahí déjalo. Ajá, entonces, si parir a un niño de 2,5 kilos, de 3 kilos y no lo sé, porque yo nunca he parido. Sí, vamos a dejarlo así. Sí, bueno. Vamos a dejar que yo nunca he parido. Y tampoco nunca he parido. Entonces, okay. Imagínate, pesó 5,900, ¿no? O sea, casi los 6 kilos. Y esto le dejó secuelas a su mamá de salud. Y se dice, o está en parte médica, que estas secuelas fueron los que la terminaron matando. El padre lo culpó a él. Obviamente. Obviamente nunca lo quiso. Siempre estuvo en duda de que si él haya sido su padre y todo eso. Entonces tenía como ese rezago, ¿no? De pues, mi papá no me quiere, mi mamá no está delicada por mi culpa. Y desde niño está trabajando. Entonces pues tenía todos estos traumas, ¿no? Que los ocultaba en escenario, pero lo hacían ser como era, ¿no? Al final de cuentas terminó
en problemas de, como te dije, ¿no? De alcoholismo y de... O sea, no te vuelves alcohólico nada más porque sí, ¿no? No, claro, es por lo que traes atrás, justamente. Y aún así logró hacer una carrera exitosa y ser ejemplo y tutor, Mentor de otros dos. de dos grandes. Y quién sabe cuántas más, ¿no? O sea, estamos hablando nada más de dos personas que la rompieron con madre, ¿no? Pero toda la gente que estuvo alrededor de él y que sabían que era una buena persona es lo que vale la pena, ¿no? Al final de cuentas. Y creo que su legado es su recuerdo, ¿no? Y las cosas que nos dejó. Es lo que tenemos que tomar en cuenta y ojalá podamos hacer que llegue este mensaje a más personas y que conozcan más de su trabajo, porque la verdad, lo que estuve viendo al hacer esta investigación, es así de, güey, no manches, sí es, o sea, se nota, exuda talento. Sí, era muy talentoso. Sí, y pues ya, eso fue. De paso vayan a ver el Teresa, búsquenlo en Facebook así, el Teresa. El Teresa, de UC Radio, la Universidad del Claustro. Pues nada, terminamos este episodio. ¿Qué te pareció? Oh, qué bonito. Estuvo muy bonito y en honor a Rosco vamos a tener a nuestro gato de esta noche. Ahora sí trajiste un gato, que no es este gato. Que no es este gato. Es el Bongo Cat. El Bongo Cat. ¿Cuál es el Bongo Cat? El Bongo Cat, el gatito. Es el que está así. Ajá, el de los sí. bongos. Ajá, sí. Y lo tenemos aquí. Sí. Entonces, muchas gracias a... Espera un momento, según tú, había... Sí te conté lo de que a Rosco ¿quién fue? Que le dijo que dejara de hacer lo que estaba haciendo y que se dedicara a cantar. No. No te lo dije, ¿verdad? No. Me lo salté. Y estaba bien interesante. A ver, Historia extra. Historia un poquito extra. No es extra, nomás te la saltaste. ¿Pero dónde está? Ah, sí, aquí está. Porque además de ser un actor, era también un excelente cantante. No, eso sí me dijiste que cantaba. En algún momento el mismo Enrico Caruso, una de las más grandes voces de la ópera del mundo, le dijo a Rosco que dejara las tonterías que estaba haciendo y se dedicara a la música, que con el entrenamiento adecuado se convertiría en el segundo mejor cantante del mundo, porque él era el primero. Sí te creo porque, bueno, digo, no tiene, o no sé, a lo mejor sí tiene que ver con la complexión, pero los más grandes cantantes de ópera en el mundo tienen la complexión que tenía él. Digo, Caruso no era particularmente gordo. No, pero sí era grande. Ajá, normalmente suelen ser grandes, suelen ser no altos necesariamente. Justo estaba pensando cuando estaba haciendo el guión, dije, en esta parte voy a poner música de Caruso para que sepan Pero sí, piensen en los grandes de la ópera, y suelen ser grandes y suelen ser las mujeres también, o sea, como dicen, no se acaba la ópera hasta que no canta la gorda. Ay, no, qué fea frase. Así es la frase. Qué fea frase. En inglés es The Fat Lady. Sí, I know. Entonces... Y de hecho en Harry Potter sale una Fat Lady que está intentando cantar. La que rompe y que está así haciendo según ella una nota alta para romper la copa y no se rompe y cuando todos se voltean y rompe la copa en una pared. Ajá, y siempre en todos los episodios debe haber una referencia de Harry Potter. Obviamente. Para eso estás aquí, obviamente. Para darnos ese sal y pimienta que le hace falta al podcast. No es cierto. Claro que sí. Muchas gracias. Entonces, con el Bongo Cat que nos está aquí haciendo bongoes, queremos agradecerle pues como no subí episodio, pues no hay quien nos haya escrito, pero en el episodio anterior se me pasó darle las gracias a Beatriz, porque dijo, uno de sus comentarios fue, Brenda Spencer se parece a Elle Fanning en alguna película de hippies. Por cierto, muy buen episodio. Iré a compartir esto porque merecen muchísimas vistas. Muchas gracias, muchas Beatriz. Gracias. Muchas gracias. Y para quien no sepa quién es Elle Fanning, nos lo dijo Beatriz ese día y se me olvidó. Sí, nos dijo que era... sí nos dijo, damn it. Y sí lo vi yo de, claro, obviamente. Pero hasta creo que te dije,
No te acuerdas tú tampoco. Tampoco te acuerdas, y sí te dije. Porque no, y te enseñé la foto y te dije, mira, nos puso la foto de Elle Fanning. Y dijiste, sí es cierto, está igualita. Pero, y nos dijo en qué película salía. Y se me olvidó. El Fanning. Vamos a ver quién es Elle Fanning. ¿Es ella Elle Fanning? Sí, no, sí. Pero. La nueva de Maléfica. Bueno, no, ya no tan nueva, pues. Okay. La que se supone que es la Bella Durmiente en Maléfica. Ok. Pues sí, muchas gracias, Beatriz. Y muchas gracias a la gente que nos ha apoyado. Muchas gracias a la gente que nos comparte, que nos ve, que nos escucha, que le da likes, que se suscribe, que no nos manda correos. y que nos puede seguir en nuestras redes sociales, que es... @agujero de conejo en Instagram y en Facebook. @agujero de conejo. No, agujero de conejo podcast en Instagram. Exacto. Y agujero de conejo en Facebook y en Twitter. Y en YouTube. Y nos pueden escribir al correo a agujero de conejo a podcast @gmail.com. Pueden seguir nuestro Patreon y unirse al Patreon en patreon.com/gandermaster, donde pues hay cosas. Contenido extra, por ejemplo. Animaciones y cosas así que les vamos a estar subiendo próximamente. Claro que sí. Y pues ya terminamos. Aquí tengo pues también las referencias las voy a poner en algún lado. Instagram regularmente, Facebook. Pero las referencias, o sea, de dónde saqué las cosas, de dónde saqué la información, que la saqué de Smithsonian, de unos de unas mini documentales en internet, en YouTube, también obviamente pues de Wikipedia, de donde salen muchas cosas, de Independent y de Sendalibros, o sea, de muchos lugares del que hablan de la historia. Eso, en particular de Smithsonian Magazine, que es derivado de The Smithsonian, y que tiene un museo muy importante en Estados Unidos, The Smithsonian, muy reconocido. Sí. Gracias, Bongo Cat, ya te puedes ir. Gracias, Misa, por haberme acompañado. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Por hoy hemos terminado. Muchísimas gracias. Sí. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente agujero. Adiós. Bye.